buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros acá en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Yo soy Armando Godoy y bienvenidos en este viernes 11 de marzo del 2022. Pueblo salvadoreño, estamos ante una crisis económica que afecta a todas las economías del mundo y mientras potencias mundiales se enfrentan a un conflicto, nuestro país, El Salvador, nuevamente se prepara con antelación, como lo hace este gobierno, y presenta 11 medidas económicas ante la inflación mundial. No podemos evitar la crisis, pero el gobierno va a hacer todo lo posible y todo lo que esté en sus manos para poder disminuir su impacto. Y esto bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Y precisamente de estas 11 medidas vamos a conversar esta noche. Están dos diputados, expertos obviamente en el tema económico. Está el diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala. Buenas noches, diputado. Bienvenido. Buenas noches, Armando. Buenas noches a toda la población salvadoreña. Es un placer, como siempre, estar acá con ustedes, estar compartiendo sobre todos estos temas tan interesantes por hablar. Por supuesto. Y también está otro especialista, el diputado William Soriano, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Armando. Buenas noches a todo el pueblo salvadoreño. Esta noche estamos complacidos de poder compartir con ustedes este espacio. Por supuesto, sobre todo porque hay muchos temas. Ayer, de hecho, el presidente Nayib Bukele anunciaba precisamente estas medidas, entre ellas que suspende el cobro del impuestos del FEFE y Cotrans en los combustibles. Además, se amplía el subsidio de gas licuado de petróleo, se incrementa toda la producción también de energía renovable y la renegociación de los contratos también, además de la exoneración por un año de impuesto a la importación de 20 bienes esenciales. Pero bueno, vamos a entrar en contexto con la siguiente nota. Saben, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, detalló cómo se va a financiar estas medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo. Estrategias lanzadas por el gobierno con anterioridad, como el plan antievasión y anticontrabando, servirán para paliar los costos que el gobierno asumirá para beneficiar el bolsillo de los salvadoreños a través de las 11 medidas económicas. Así lo detalló el ministro de Hacienda. Nuestro trabajo de recaudación debe identificarse, he instruido a nuestros equipos en el Ministerio de Hacienda que lo intensifiquemos y que busquemos esos recursos pues, que nos hacen falta, además de algunas readecuaciones en el presupuesto general de la Nación, y pues por ahí vamos a apretar un poco por el gasto corriente. El presidente fue muy claro y dijo no quiero afectar la inversión pública porque no tiene ningún sentido que salgamos de la crisis momentánea y luego caigamos en la crisis estructural. El paquete de dichas medidas será enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación. En este sentido, los funcionarios hicieron un llamado a los comerciantes y transportistas para acatar las disposiciones. No vamos a permitir que con la excusa de que mientras el decreto no estaba vigente en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, los precios se hayan incrementado y esto dé lugar a un abuso. El deber principal del gabinete de gobierno del presidente Bukele es cuidar la economía de los salvadoreños. A través del tribunal sancionador podemos nosotros imponer multas de hasta 500 salarios mínimos. Lo mismo en el caso de aquellos comercios en los cuales detectemos cobros indebidos. Acciones, por ejemplo, como acaparar productos, incluso podría tener consecuencias más graves como la cárcel. También estamos analizando y obviamente vamos a remitir dentro de las reformas un fortalecimiento del marco de infracciones, todo de cara a poder elevar este tipo de multas a efectos de poder castigar a aquellos proveedores que puedan estar cometiendo este tipo de prácticas que atentan contra la economía familiar de nuestra población. El titular de Hacienda detalló además que se ha instruido a la directora de aduanas para agilizar los procesos de importación de todos aquellos productos que forman parte de la canasta básica. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Bueno, y sin duda estamos conversando con dos diputados que van a votar y van a darle trámite, por supuesto, a estas iniciativas que lleguen a la Asamblea Legislativa. Diputado Soriano, ¿cómo ve usted estas medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele? Bastante oportunas. Creo que el presidente nos ha acostumbrado a que siempre él ve los problemas y reacciona oportunamente. Nos lo demostró cuando comenzaba la crisis de salud del COVID. De ahí cuando comenzó la crisis por logística que se derivaba siempre de la crisis de salud, y de ahí con la nueva crisis que estamos por enfrentar, que es la de los derivados del petróleo. El presidente siempre ha buscado fortalecer la economía de los salvadoreños y sobre todo poniéndolos a ellos en el primer lugar. Yo creo que es bastante positivo que el presidente haya tomado esas decisiones y que la población lo ve de buena forma también.
Claro, decisiones oportunas, dice el diputado Soriano, diputado Ayala. ¿Concuerda usted con ello? Completamente de acuerdo con ello. Y no solo eso, sino que también son medidas que son específicas para el golpe económico que estamos pasando y la ola que se va a generar luego de todo el conflicto que está sucediendo ahorita a nivel mundial. Y por supuesto, todas las medidas tienen que ver con los productos derivados de petróleo, así como también con productos, insumos básicos de alimento que también han sido afectados. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los dos países, bueno, los dos países en el conflicto directamente son productores de estos insumos. Entonces, por consiguiente, pues obviamente el mundo sufre los golpes de los precios al alza de estos insumos básicos para el mundo, para el funcionamiento. Entonces, todas las medidas van orientadas a eso. No son medidas arrebatadas, no son medidas fuera de lugar, al contrario, son las medidas específicas que ningún país a este momento ha implementado o está pensando en implementar. El Salvador se pone a la vanguardia nuevamente, así como lo vivimos durante la pandemia del COVID-19. Hablemos de una de las primeras medidas, la suspensión inicial por 3 meses del impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, FEFE, mejor conocido como el impuesto de guerra. Esto, decía el presidente, va a traer un beneficio que se traduce en 16 centavos menos en el precio del galón del combustible. ¿Cómo ven esta suspensión? Fíjate que este impuesto inicialmente se utilizó para la reconstrucción del país, luego para poder fondear los beneficios que se le daban a los veteranos de guerra. Este gobierno duplicó la pensión de los veteranos de guerra, utilizando ese específico impuesto. Ahora bien, estamos ante una crisis que está golpeando a todo el mundo por igual, y El Salvador no es un productor de petróleo. Tenemos que ver nosotros, al no tener una política monetaria, porque Arena nos quitó el colón, tenemos que ver nosotros cómo atendemos directamente este golpe que la población está recibiendo. Y quitarle este impuesto temporalmente creo que es un alivio bastante bueno para la población. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos trabajando con el presidente anteriormente el fortalecer el bolsillo de los salvadoreños. Aumentamos el salario mínimo, si te recordás, hace unos meses, pero ahora ¿cómo protegemos esa capacidad adquisitiva que los salvadoreños han logrado? Específicamente con este tipo de acciones. Entonces yo lo veo sumamente positivo. Por supuesto. De hecho, a través de este impuesto se recaudan 3.84 millones de dólares mensuales y con estos fondos se benefician a los pensionados de los veteranos de guerra, entre otros beneficios. Era algo que precisamente mencionaba el diputado Soriano. Diputado Ayala, ¿qué tan significativo es este primer medida para el pueblo salvadoreño? Completamente significativa, y es sencillo el por qué. Porque esta reducción de 16 centavos al precio del galón por combustible refleja una ganancia para el pueblo. Es decir, el pueblo no tiene que incurrir en este gasto, en este costo, pero esa solo es una de las medidas, sumada a la siguiente, a la medida número 2, que ya vamos a hablar también, se expande a 26 centavos. Eso quiere decir que la población, pese a las subidas de precio que puedan existir, pues entonces se va a mantener de una manera estable gracias a estos 26 centavos que van a estar deduciéndose, porque van a estar, digamos, ya no se le van a poner, ya no se le van a taxar a la población con estas medidas. Se habla también de una segunda medida, diputado Soriano, y es la suspensión por 3 meses del impuesto de contribución al transporte, mejor conocido como Cotrans. Si vos no te acordás, hace unos 5 o 6 años, los combustibles estaban casi por $5. Y vimos que Arena ni el FMLN pudieron tomar estas medidas en aquellos tiempos que ni siquiera estábamos en una crisis. Ahora bien, el presidente ha tomado bien, después de hacer un análisis con el equipo del Gabinete Económico, el impacto que eso sería en la recaudación fiscal, y dijo, bueno, como gobierno vamos a absorber ese impacto, pero que no lo absorba el pueblo salvadoreño. Yo creo que también el Cotrans es un impuesto de 10 centavos que nos va a servir a todos los salvadoreños por igual, que ya no salga de sus bolsas, que lo inviertan en comida, en manutención, en todo eso que los salvadoreños invierten día a día con lo que ganan trabajando fuertemente. Creo que es una medida bastante acertada, bastante positiva, que creo que va a beneficiar mucho a los salvadoreños. Claro. Diputado, Ayala, tomando en cuenta que actualmente son alrededor de 6.904 buses con $500 mensuales y 3.584 microbuses con $250 mensuales como parte del subsidio, esto también obliga, y es algo que decía el presidente, obliga también tanto buses y microbuses a que cobren la tarifa establecida, es decir, no cobren más de lo debido. Correcto, y ahí nos adelantamos un poquito, porque esa es la medida número 8, que es que el precio del pasaje se va a mantener en 20 centavos. Ahora bien, algo importante que aclarar de la primera medida, que no se aclaró y creo yo que es oportuno que toda la población esté consciente de esto, sobre todo la población de veteranos,
que si ustedes vieron la cadena ayer, el presidente decía, ministro de Hacienda, no sé cómo va a ser, pero tiene que ponerse en marcha para que esto tampoco golpee a ese sector. Claro. Ahora, sabemos que el sector de beneficiados ha incrementado de 77.203 a 99.841 beneficiados, porque también abarca becas para hijos de los veteranos y otro gasto que los veteranos tienen, que por supuesto se ha beneficiado por parte de este gobierno. Ahora bien, ellos no van a quedar desprotegidos. Esto es para aliviar a la población en su totalidad, ahorita de inmediato, a todas las personas que, por supuesto, de una u otra manera dependen del combustible, de una u otra manera dependen del petróleo y sus derivados, porque uno podría decir, bueno, yo no tengo un vehículo, entonces no me veo beneficiado por esto, pero por supuesto que al final del día sí, porque precisamente caemos en la medida número 8, que es el pasaje del transporte colectivo, que se mantiene en los 20 centavos. Y no hay manera que lo puedan subir ahorita de manera injustificada y por eso también se han implementado otras medidas para poder estar fiscalizando y poder estar auditando que el cobro de los pasajes no aumente. Precisamente ahora en la mañana veíamos ya a los inspectores desplegados en el territorio y haciendo devolver el pasaje a una persona que había cobrado de más. Diputado Soriano. Fíjate que algo que no mencionó el presidente, y es importante también mencionarlo, que es un logro muy importante del gobierno del presidente Bukele, es que a los más de 26,000 pescadores que laboran en El Salvador, ya sea en continental o en el mar, se les quitó también el impuesto del fovial, que son 20 centavos de dólar por galón. Este es otro beneficio que el gobierno del presidente le está dando al sector productivo del país. Es decir, ahora ellos no solo van a tener un beneficio de no pagar el fovial, sino que también tienen estos dos impuestos que se le van a estar quitando por 3 meses. Creo que es una medida que ningún otro gobierno había tomado, aunque sí lo prometieron en muchas ocasiones, ahora el presidente Bukele sí lo está haciendo realidad. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Permítannos, diputados y pueblo salvadoreño, hacer la primera pausa de esta noche. Al regresar venimos hablando también y analizando cada una de las medidas. Una de las terceras medidas es el despliegue de inspectores de la Defensoría del Consumidor y de la Dirección de Hidrocarburos y Minas en embarcaciones, puntos de entrada de combustible y gasolineras. Ya los veíamos ahora trabajando en el terreno. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista, 8 de la noche con 21 minutos, conversando con Rodrigo Ayala y William Soriano, ambos diputados de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, sobre estas 11 medidas que ha aplicado y ha anunciado el presidente Nayib Bukele para aliviar el bolsillo de los salvadoreños de cara a esta crisis económica que está viviendo el mundo entero, no El Salvador, el mundo entero. Hay un análisis que hacía diputado Soriano en la pausa precisamente sobre los pescadores, con esta disminución precisamente en el cobro de los impuestos. Y decía más de $20 que se estarían ahorrando los pescadores. Entre los 3 impuestos, fovial, el FEFE y el Cotrans, usualmente un pescador cuando sale a pescar ocupa entre 30 y 50 galones. Digamos que utilizara 50. Son casi $25 los que él se está ahorrando por ida a pescar con estas medidas que hemos tomado, no solo con las que tomó el presidente ayer, sino con las que tomaron hace 2 semanas, que es de reducirles o eliminarles el fovial directamente. Es un beneficio enorme porque esto fortalece directamente la capacidad que ellos tienen no solo de ahorrarse, sino también de preservar ese dinero en sus bolsillos. Por supuesto, es importante, ahí estamos viendo las imágenes, de hecho, de los pescadores que desde ya van a ser beneficiados con esta medida que ha tomado el presidente Bukele. También una de las terceras medidas, diputado Ayala, ha sido que se va a realizar el despliegue de inspectores, tanto la Defensoría del Consumidor como la Dirección de Hidrocarburos y Minas en embarcaciones, que es uno de los temas importantes, y decía el presidente, se quiere verificar la calidad, el octanaje, tipo y cantidad exacta en este tipo de inspecciones. Correcto. Y algo muy importante que tú mencionabas, Armando, y yo creo que la población tiene que estar consciente y clara de esto, que tú decías, este es un problema global, este no es un problema del Salvador, esto no es algo que esté sucediendo por alguna medida que El Salvador tomó. Por el contrario, El Salvador simplemente recibe el efecto de estas medidas que se han tomado a nivel global por otros países que son potencias mundiales. Sabemos que ahorita hay una guerra, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué la guerra va a traer un elevado
un costo muy alto de estos productos de petróleo precisamente. Bueno, para que toda la población sepa, y lo decía ayer el presidente también, Rusia es el segundo exportador de petróleo a nivel mundial. Esto quiere decir que si se le pone, se le niega exactamente restricciones para exportar su producto, eso quiere decir que el mundo va a tener una caída en la oferta, es decir, que el precio va a subir y los países que consumimos de ese petróleo o que consumimos derivados de ese petróleo, pues vamos a sufrir también. Entonces tenemos que estar claros que esto no es un problema solo de El Salvador y mucho menos causado por medidas del Salvador. Al contrario, las medidas que está implementando ahorita El Salvador o que va a implementar son para detener los efectos negativos como consecuencia de lo que se está dando en el otro lado del mundo. Entonces sí, puntualizando también con una medida muy importante que me parece a mí es, como tú decías, es el despliegue de estos inspectores para que estén llevando a cabo todo lo que se tiene que llevar a cabo acorde a estas medidas para que no abusen ni suban precios de manera arbitraria. Y, por ejemplo, tenemos una medida que es muy interesante, que es el subsidio tradicional al gas incrementado, que ahora va a ser el incremento de $8.04. Que esto quiere decir, y es algo que ayer que lo decía el presidente, yo decía, este es un gobierno que está trabajando verdaderamente por la ciudadanía. Imaginémonos que el cilindro de 10 libras va a costar $0 para el 60% de la población. El de 25 libras, que él mismo lo decía, es el que más se consume a nivel nacional, solo van a pagar $3.04. Es decir, estas medidas vienen, claro, previo a esta alza del subsidio que se está haciendo en estos momentos, pagaban 11.13. Es decir, van a pasar de 11.13 a $3.09. Entonces, son medidas que por supuesto vienen a aliviar porque habrán efectos que no se van a poder contener, pero estas medidas van a contener tales efectos que sí los otros van a mermar y van a ser mucho menores porque el bolsillo de los salvadoreños va a estar repartido de mejor manera con estas medidas. Claro. Una de las medidas también, diputado Soriano, es que se va a crear una ley, y esto va a llegar a manos de ustedes, una ley de sanciones por abusos en el comercio de productos derivados de hidrocarburos. Esta nueva ley que ya el presidente lo anunciaba ayer, y que va a dar más herramientas a la Defensoría del Consumidor, la Dirección de Minas y por supuesto el Ministerio de Hacienda, ¿qué va a permitir como tal? Primero, evitar a toda costa estos abusos, esas discrecionalidades a la hora de poder comercializar los derivados del petróleo. Hemos visto por años las quejas de los salvadoreños que dicen, no, es que en esa gasolinera no te dan lo justo, o en aquel tambo de gas pesa, pero no es lo mismo. Eso específicamente vamos a dotar de un poco más de fortaleza a estas instituciones que son las garantes de parte del Estado de hacer velar no solo los derechos de los salvadoreños, sino que también de regular, verificar el correcto funcionamiento del mercado. Y eso es bien importante para nosotros, porque en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, es cuando estos actores, hay muchos que no tienen las buenas intenciones, Claro. deciden abusar de la situación. Y lo pudimos ver al inicio de la pandemia. Cuando nosotros regulamos muchas cosas, ellos algunos de ellos acaparaban y buscaban generar esa distorsión en el mercado, afectando directamente y con alevosía el bolsillo de los salvadoreños. El presidente no solo ha tomado esas medidas económicas, sino que ha dicho, ok, vamos a poner el completo aparataje del Estado para verificar el correcto funcionamiento de estas medidas. Y no vamos a tener ninguna consideración con aquellos que decidan deliberadamente lastimar el bolsillo de los salvadoreños. Hoy lo pudimos ver, ya fueron los primeros arrestos por aquellos que quisieron incrementar el pasaje sabiendo aún que debe ser 20 centavos. De hecho, el presidente decía, con estas sanciones la gente lo va a pensar 25 veces antes de robar gasolina. Y les dijo, no jueguen con fuego también, porque aquí no estamos creando esa discrecionalidad, sino que nosotros, si el gobierno está cediendo en muchos aspectos, también la empresa privada tiene que hacer su parte. No es como que ellos van a perder, simplemente son ingresos que no está percibiendo el Estado. Ese es el aspecto importante que nosotros debemos tener mucho cuidado y ponerle muchísima atención. Claro. Diputado Ayala,
Se habla de esta ampliación al subsidio del gas licuado de petróleo y se habla que con estas medidas el gobierno del presidente Nayib Bukele mantendrá la entrega de subsidio general al 40% de la población y se habla que mientras el 60% restante mantendrá ambos subsidios. Así es, y es por eso que la sumatoria de estos ambos subsidios que tú mencionabas, Armando, conlleva a que el precio del cilindro de 10 libras sea de $0. Porque claro, el presidente decía, no se le puede dar vuelto a la persona, porque en todo caso sería negativo el precio. Exacto. Pero es de $0. Subsecuentemente, el de 20 libras es de 94 centavos, cuando actualmente es de 8.98. El de 25 es de 3.09, como lo mencionaba en la intervención anterior, cuando actualmente es de 11.13. Y el de 35, 15.50 es ahorita y será 7.46. Aparte de esto, para abonar a lo que tú mencionabas, de que la gente lo va a pensar 25 veces a la hora de querer arbitrariamente subir algún precio o no acatar alguna de estas medidas, y es por una razón muy sencilla. Porque ahí estamos viendo, de hecho, los precios máximos de gas. Exactamente. La ley se espera que faculte con mayores sanciones para golpear con mayores sanciones a las personas que infrinjan estas medidas, pero también que existan sanciones penales. Entonces, el presidente lo decía certeramente, de nada va a servir ganar millones de dólares por hacer estos actos en contra de las medidas si va a estar en la cárcel la persona. Claro. Entonces, por eso mismo hacía el comentario, lo van a pensar 25 veces para eso. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que no simplemente se han dado o se han lanzado estas medidas, sino que también se ha dado la facultad necesaria o se va a dar la facultad necesaria después de pasar por la Asamblea Legislativa para que las instituciones puedan hacer pagar a todos estos infractores para que podamos garantizar que se cumplan las medidas, que es al final lo que nos interesa, porque las medidas todas vienen a aliviar el bolsillo de los salvadoreños y es para lo que nosotros, tanto el órgano ejecutivo como la Asamblea Legislativa, estamos trabajando. Diputado Ayala, por ejemplo, quiero que veamos esta tabla para poner ejemplo y que también usted que nos está viendo y nos está escuchando también logre tener una idea. Por ejemplo, si yo consumo un tambo de gas de 20 libras, me está costando actualmente $12.34. El precio del consumidor con subsidio general es de 8.98. Sin embargo, el presidente anunciaba 8.04. Exacto. Que es el subsidio tradicional que va a incrementar. Así es, y entonces tenemos como resultado 0.94, es decir, 94 centavos. El precio de mercado, como lo dice ahí, es de 12.34 en el ejemplo que estábamos hablando ahorita, que es el de 20 libras. Ahora ya con ambos subsidios, pues será de 94 centavos, que es el 60% de la población, que es para quien está enfocado el subsidio. Ahora bien, el de 10 libras, por ejemplo, el precio del consumidor con ambos subsidios es cero. Cero, exactamente. Es gratuito. Es gratuito, lo que mencionaba anteriormente. No es cero, el número real es negativo. Negativo, pero claro. no se puede devolver dinero a la población Exacto. en este sentido, sino que es $0. Ok, Entonces, importante. como podemos ver, estas medidas vienen a aliviar porque es una medida que, por supuesto, que va a afectar para bien, o sea, en beneficio, a toda la cadena de comercio. Es decir, porque el gas, y él ponía el ejemplo de una pupusería, por ejemplo, Sí. este gas va a venir, este subsidio más bien va a venir a aliviar y por consecuente no va a haber un incremento, al menos desde el punto de vista del gas, al producto final que vendrían siendo las pupusas para el consumidor. Claro. Diputado Soriano, uno de las medidas es el número 7, que es el incremento de inspectores en distribuidoras de gas propano. ¿Qué tan importante es que la Defensoría esté vigilante de estos procesos? Bien importante. Nosotros en la semana hemos estado trabajando específicamente en la Comisión de Economía, donde Rodrigo es presidente y yo soy secretario, cómo volver este sector un poco más competitivo. Ahora bien, el presidente nos decía que es bien importante estar vigilantes específicamente de ese sector. ¿Por qué? Porque vos cuando vas a una tienda y compras un cilindro de gas, vos no sabes si realmente el cilindro es el que pesa más. O sea, físicamente el cilindro puede tener un poco más de material y menos gas. Pero siempre cuando te pesan, pesa 25 libras. Pero podés al final estar recibiendo menos producto que el que deberías recibir. Eso es lo que nosotros vamos a estar chequeando directamente con mucho más personal para que no se permita en ningún comercio. La gente va a recibir justamente por lo que paga. El Estado es garante de que eso suceda de esa forma y aquellas empresas
de las 4 que existen ahorita en el mercado, donde están Tropigas, Tomsa, Zetagas y la otra que no recuerdo cuál era el nombre. Pero las ellos, empresas como tal. Exacto, deberán hacer su parte como tal. ¿Por qué? Porque ya incluyen sanciones de índole económica también. Y esto es bien complicado para una empresa hacerle frente a este tipo de sanciones. Digamos que estas sanciones o estos actos se repitieran en diferentes comercios alrededor del país y las denuncias se incrementaran, pues se van a ver seriamente golpeados en sus finanzas como empresa. Nosotros creemos que las empresas también deben hacer su parte. El gobierno está haciendo lo necesario para poder permitir que los salvadoreños no sufran el impacto de esta crisis generada por las grandes potencias mundiales, y creo que vamos en el camino correcto. Pero también no creo que sea necesario, si las empresas hacen su parte, no debería ser necesario que el gobierno despliegue tantos inspectores, pero nosotros no nos vamos a correr el riesgo y vamos a hacer las inspecciones que sean necesarias para garantizar que la gente reciba por lo que paga. Claro. De hecho, por eso es que varios equipos de la Defensoría del Consumidor se han trasladado a diferentes centros de abastecimiento a nivel nacional. ¿Para qué? Bueno, para verificar que precisamente los comerciantes no cometan lo que decía el diputado Soriano, abusos en contra de los consumidores. Quiero que vean cómo estuvo esta jornada. Frijoles, arroz, azúcar, maíz, entre otros productos que forman parte de la canasta básica, son comercializados en la calle Gerardo Barrios de San Salvador. Hasta ese lugar llegó el presidente de la Defensoría del Consumidor para garantizar la estabilidad en los precios. Que tiene que ver, por un lado, todo el tema de los monitoreos de precios, a efectos de poder detectar incrementos abruptos en aquellos productos de la canasta básica. Más de 300 inspectores serán desplegados a diario por todo el país. Debo mencionar que en este momento ya presentamos denuncias ante el Tribunal Sancionador contra supermercados. También hemos presentado denuncias ante el Tribunal Sancionador contra importadores de lácteos. La medida anunciada por el presidente de la República elimina los aranceles que se debían cancelar por la importación de dichos productos. Además, el combustible para su traslado también disminuirá su costo. Por ende, el precio para el consumidor final será menos. Una medida muy bien recibida tanto por los comerciantes como los clientes. Bueno, lo que el gobierno está haciendo, porque en realidad, pues si eso que los beneficia a todos, no solo a uno, no que a todos. Pues si ya le quiten ese impuesto, nosotros vamos a dar más cómodo y la gente va a venir a comprar más. Muy bueno me parece a mí eso, porque como va con todo para arriba las cosas, nomás el maíz hoy lo compramos a 25. ¿Va a ser un ahorro para la familia? Cabal, un ahorro, nos va a alcanzar más el dinerito. Me parece bien lo que está haciendo él, sí que va a bajar todo, porque uno compra ya cómodo y vende ya también cómodo. La Defensoría del Consumidor ha puesto a disposición el número 910 para denunciar cualquier abuso. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. 910 es el número que ha puesto la Defensoría del Consumidor para cualquier denuncia que ustedes obviamente quieran hacer. Diputado Soriano, veíamos precisamente cómo se han desplegado los diferentes inspectores para garantizar que en efecto se cumpla todo lo establecido en la ley y por supuesto las disposiciones que ha puesto el presidente Bukele. Y eso solo significa una cosa, Armando, que tenemos un presidente y un gobierno que vela por la gente definitivamente. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción saber que el Estado está al servicio directamente de la población. Porque hubieron crisis antes. Ya han habido crisis de esta índole anteriormente, donde los precios de los combustibles superaban los $5. Pero ¿por qué los gobiernos anteriores no hacían nada al respecto? Esa es la gran diferencia entre el gobierno del presidente Bukele, la bancada Cian, y los gobiernos anteriores de Arena y el FMLN, que no le daban soluciones a la gente, al contrario, seguían incrementando los impuestos. Le pusieron el impuesto a las telecomunicaciones a la gente, no le quitaron estos impuestos. Y son impuestos que ellos realmente pusieron y ni siquiera tuvieron la cortesía de poder decir a la gente para qué o qué resultados les estaban dando. Por supuesto. Otro de las medidas es el incremento de inspectores también del BMT y la Policía Nacional Civil en los autobuses. Vamos a hacer la siguiente pausa y al regresar precisamente venimos hablando de esto y además de otra de las medidas es que CEL va a incrementar su producción de energía renovable y va a renegociar también todo el tema de contratos con las distribuidoras para tratar la manera, o no tratar la manera, sino que para que precisamente no pague más de energía en sus hogares. Vamos a la pausa, quédese con nosotros.
Estás viendo Noticiero El Salvador. Entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche conversando con Rodrigo Ayala y William Soriano, ambos diputados de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y obviamente hablando sobre estas diferentes iniciativas que ha colocado o ha dado a conocer el presidente Nayib Bukele para beneficiar a usted como salvadoreño el bolsillo ante esta situación económica que está ocurriendo a nivel mundial, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Una de las medidas también es el incremento de inspectores del Viceministerio de Transporte y de la PNC. De hecho, precisamente dando cumplimiento a estas disposiciones del presidente Nayib Bukele, múltiples operativos se han desarrollado a nivel nacional. Los inspectores de transporte colectivo están sancionando a quienes han aumentado el pasaje de una manera ilegal. Los dispositivos son acompañados por las autoridades de seguridad y del Ministerio de Obras Públicas. Les va a exigir que le devuelvan lo que le han cobrado de más a cualquier usuario del transporte colectivo de pasajeros. Y justamente a muchos motoristas les tocó que devolver el pasaje a los usuarios, ya que estaban abusando con cobros excesivos sin ser avalados por las autoridades. Sí, bueno, la infracción por incrementar la tarifa es de 57.14. Ahora bien, si un transportista repite este tipo de hechos, pues nosotros tenemos dentro de las cláusulas del contrato que podemos quitarle la compensación económica. Al no acatar las medidas establecidas, el ministro de Obras Públicas mencionó que tendrán un proceso sancionatorio hasta perder la concesión de la línea. Y nosotros estamos apelando también a que los transportistas tienen que cumplir y respetar todo lo que está establecido por parte del Viceministerio de Transporte. Son más de 1000 elementos de la Policía Nacional Civil, con decenas de inspectores los que están en diversas paradas de autobuses, controlando el cumplimiento de las tarifas. Esta medida es aplaudida por todos los salvadoreños que a diario hacen uso del servicio. El señor presidente de la República pues está haciendo lo que realmente tratando la manera de resolverle, digamos, al pueblo salvadoreño. Una respuesta inmediata, la verdad, porque si no anduvieran hoy, tal vez hubieran pasado varios días que le hubieran subido las tarifas. Lo que hace el gobierno está bien, porque Bukele es un buen presidente y le está haciendo bien las cosas. Solo que hay que esperar más días, porque él tiene que nivelar todo lo que anda mal, lo va a hacer bien. Desde las 4:30 de la mañana, sin importar fines de semana, las autoridades mantendrán las inspecciones para dar cumplimiento a lo establecido en la ley. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Así estuvo la jornada, diputado Ayala, y esto obviamente viene a garantizar que realmente los usuarios del transporte colectivo paguen lo justo. Correcto. Y de eso se tratan estas inspecciones. Y hay algo muy importante que dejarle claro también a la empresa privada, que esta no es una guerra en contra de la empresa privada. Es decir, este gobierno trabaja de la mano con la empresa privada, pero la empresa privada que cumple, la empresa privada que se apega a la ley, que acata medidas, no a la empresa privada que incurre en evasión fiscal, por ejemplo, no a la empresa privada que va a venir y no va a acatar estas medidas. Entonces, el gobierno trabaja de la mano con la empresa privada. Nosotros como Asamblea Legislativa, pues obviamente queremos ver el país también florecer y para que eso suceda, la empresa privada pues tiene que generar más, tenemos que ser más productivos como país, pero no podemos, eso no quiere decir que vamos a ser permisivos y que se va a permitir que no se acaten estas medidas y no existan consecuencias. Entonces, obviamente en estos momentos que son tan duros de crisis económica mundial y que El Salvador es parte del mundo, tenemos que tener a estos inspectores en el territorio garantizando que se cumplan estas medidas, porque al final lo más importante siempre va a ser el bolsillo de los salvadoreños, siempre va a ser el bienestar del consumidor en este caso. Es por eso que las medidas se han tomado. Las medidas se han tomado, claro, para no afectar a la empresa privada, pero también y finalmente como interés superior es para no afectar al consumidor, que es para lo que todas estas medidas tienen su objetivo, y la medida de tener a los inspectores en el territorio es precisamente ese. Claro. Veíamos también un trabajo articulado, diputado Soriano. Veíamos un ministro en las calles, veíamos un director de la PNC en las calles, además de otras autoridades, verificando que precisamente se cobre lo justo. Es que así funciona un gobierno que está al servicio de la gente. Ahora los ministros ya no son como reyes o en sus feudos, que se quedaban ahí en su escritorio y pasaban todos los días
firmando documentos que nunca se trasladaban en obras a la gente. El gobierno del presidente ahora sí sale a la calle, sale a ver la realidad de la gente, acompaña a la gente en la lucha diaria que tiene. Específicamente podemos ver al ministro de Obras Públicas, al ministro, bueno, al director de la Policía Nacional Civil y al personal del BMT dándole seguimiento a las instrucciones explícitas que dio el presidente de la República de no permitir que nadie le suba ni un solo centavo al costo del pasaje. ¿Por qué las empresas deciden subirle el costo al pasaje si ya están siendo subsidiados también? Si ya reciben un monto mensual de parte del Estado para no tener que incrementar el pasaje. Yo creo que eso también raya bastante en la falta de moralidad de algunos empresarios. ¿Te acordás vos cuando comenzó la pandemia que el gobierno decidió, el presidente, en beneficiar directamente a las empresas? ¿Te acordás que les ayudó a pagar la planilla, que les dio créditos blandos, que le dio todas las atenciones necesarias para que ellos pudieran sobrevivir? Bueno, creo que ahora es el tiempo de devolverle eso a la población salvadoreña, acatando las medidas y sobre todo trabajando de la mejor forma. Como decía el diputado Rodrigo Ayala, aquí no se trata de una guerra contra la empresa privada, al contrario, nosotros somos muy de tener una empresa privada fuerte en el país, porque eso significa desarrollo, equilibrio en la hora de tener los empleos en el país y sobre todo una economía que siga pujando hacia adelante. Porque hemos tenido una economía que ha seguido creciendo al 11% y este año esperamos que aumente también. Pero lo tenemos que hacer de la mano de una empresa privada responsable que acate estas medidas, porque estamos en una coyuntura bastante especial en el que todos debemos aportar algo de nuestra parte para poder beneficiar lo más posible a la gente. Precisamente a esta hora de la noche también se está desarrollando una reunión entre las autoridades del gobierno, por supuesto, con el sector transportista para ver de qué forma también se logra garantizar que se cobre precisamente lo que está establecido en la ley y por supuesto que no salga afectado absolutamente nadie. Otra también de las medidas, diputado Ayala, es que CEL, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, incrementará su producción de energía renovable y va a renegociar los contratos o a discutir con algunas empresas, obviamente distribuidoras, para precisamente garantizar que el precio de la energía no suba en esta crisis. Correcto. Algo muy importante también es que el incremento en la producción de energía por parte de CEL, que es hidroeléctrica y también geotérmica, va a haber un incremento para poder tener hasta un 35% de la matriz energética del país abastecida por esta energía por CEL. Esto, por supuesto, como CEL no trabaja específicamente por un rédito financiero, porque no es una empresa, digamos, es también empresa estatal, claro, entonces va a poder fijar un precio que sea justo, que sea asequible para la población y que por ende esto amortigüe el precio que sí se puede haber incrementado, que sea por la energía producto o de algún derivado de petróleo. Entonces, de esa manera, este incremento de producción de parte de CEL va a amortiguar este alto costo que se puede venir de este otro tipo de energía y por ende, pues lo que se busca es que las familias salvadoreñas, los hogares salvadoreños no tengan que verse en situaciones bastante difíciles por tener que pagar mucho más por su energía. Claro. Ahora, la parte de renegociar los contratos es una parte bastante importante que es totalmente competencia de CEL. Es decir, CEL va a hablar con estas personas. Yo personalmente no quisiera adelantar un criterio porque claro, es un tema que le compete a CEL, no le compete a un diputado. Sin embargo, hay que estar expectantes porque pueden salir muchos beneficios también para la población de estas negociaciones. Claro, sobre todo, diputado Soriano, porque ahora decía el presidente de CEL en conferencia de prensa, el 60% de la energía en El Salvador es renovable. Claro, fíjate que yo he trabajado en ese sector anteriormente y puedes darte cuenta que El Salvador tiene un gran potencial de seguir generando energía renovable, barata, sostenible y que te permita mantener condiciones buenas del mercado. En la medida que nosotros aumentemos la producción de las renovables, ya sea hidroeléctrica, ya sea geotérmica o eólica, vamos a agarrar una porción más grande del mercado. Por ende, habrá menos porción del mercado para las termoeléctricas, que son las que dependen directamente del combustible fósil. Es decir, que en la medida que dependamos menos del combustible fósil, que ahora se encuentra en una alza bastante notable, vamos a poder controlar de mejor forma el impacto en los
precios de la energía eléctrica. Pero también es importante hacerle un llamado a la población, y esto yo creo que es algo que también tenemos que practicarlo en el hogar. Si usted ve una luz ahí que no sea necesaria utilizarla, apáguela. Eso es sumamente importante. Si usted ve que el ventilador y usted no lo está utilizando, apáguelo. Creo que es importante también generar esta conciencia a nivel nacional de que ahorita que se va a ver afectada, digamos, el precio de los combustibles, por ende la energía eléctrica, demos esos pequeños esfuerzos de poder mejorar el consumo de energía en nuestras casas. Yo, en lo personal, también voy a tomar algunas medidas. A mí siempre se me olvida apagar la luz, pero siempre mi esposa me recuerda que la tengo que apagar y ahí estoy apagándola. Y creo que eso es importante también, porque al final se ve reflejado en nuestros ingresos, en la forma en que nosotros gastamos el dinero. Si nosotros generamos esa conciencia a la par de las medidas que está tomando el gobierno del presidente, creo que vamos a tener muy buenos resultados. Claro, y con esto precisamente se busca que no incremente el precio de la factura eléctrica del pueblo salvadoreño. Son las 8 de la noche con 50 minutos. Vamos a hacer la última pausa y al regresar me faltan todavía algunos puntos, por ejemplo, la exoneración de 1 año de impuestos a la importación, aranceles de productos básicos que todos los salvadoreños consumimos. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Aprovecho este espacio también y a esta hora de la noche para saludar a nuestra diáspora, a nuestros hermanos salvadoreños que nos están sintonizando desde diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. Mucha gente que nos sintoniza desde Los Ángeles, desde Houston, desde Washington también, que nos mandan los mensajes. Muchísimas gracias por la sintonía. Conversando con los diputados de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala y William Soriano, sobre estos propuestas que ha hecho el presidente Nayib Bukele, obviamente que luego van a la Asamblea Legislativa para ser aprobadas. Uno de los puntos también, que es el punto 10, diputado Soriano, es la exoneración de 1 año de impuesto a la importación de aranceles de los productos básicos. El presidente anunciaba la suspensión de estos aranceles para 20 productos, llámese aceite, arroz, azúcar, cebolla, chile, fertilizantes, leche fluida. Bueno, pudiera hablar por varios minutos de los diferentes productos, pero esto sin duda será un beneficio directo para la gente. Y no solo... Bueno, hay que hacer una cadena de los beneficios que el presidente está dándole a la gente. Por ejemplo, ya benefició directamente a la población con el combustible, que es también lo que utilizas para transportar los alimentos. Para cocinarlos está el gas propano, que también lleva un beneficio, y ahora la comida directamente. Esa es la cadena de beneficios que el presidente ha pensado directamente para los salvadoreños. Y esos son los insumos básicos de cualquier hogar. Un desayuno con comida tradicional, que no puede faltar en un hogar salvadoreño, lleva sí o sí todos estos implementos: aceite, harinas, frijoles, plátanos, huevos, cebollas, tomates. Es el día a día del salvadoreño. Es decir, estamos pensando directamente en la población en general. Y aquí el presidente no hace distinción entre si usted es de Arena, si usted es del FMLN o si usted votó por Nuevas Ideas. Es un beneficio para todo. Para eso trabaja el Estado salvadoreño, para todos los salvadoreños. Y específicamente cuidar la alimentación de los hogares salvadoreños creo que es una de las mejores tareas y decisiones que el gobierno está tomando en este momento. ¿Por qué debe ser así? Porque es responsabilidad del Estado velar por la integridad de los salvadoreños. Y yo creo que salvaguardar el alimento de los salvadoreños a través de esas medidas de remover estos aranceles, creo que va a impactar definitivamente. Y la oposición puede decir, no, es que ya los que importan desde Centroamérica no pagan arancel porque están bajo el tratado centroamericano. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de tener acceso a otros mercados que produzcan mayor cantidad de economía de escala de esos productos y podamos importarlos directamente o permitir que se importen directamente al mercado salvadoreño libre de aranceles. De Brasil puedes comprar algunas cosas que por la economía de escala o el nivel de producción que ellos tienen puede ser mucho más barato, y permitir que estos ingresen directamente al Salvador libre de aranceles, creo que va a ser mucho mejor aún. En ese sentido van estas reformas, que creo que perfectamente el presidente le ha atinado
no solo salvaguardar la economía desde el área del combustible, el gas, sino también desde el alimento directo de la gente. Diputado Ayala, el presidente hablaba de dos beneficios. Uno que es aumentar la competencia para ampliar la oferta de productos a favor de las familias que nos están viendo esta noche. Y otro de los beneficios es mantener o reducir el precio de todos los productos, eliminando el costo del ingreso al país. Así es, y esto también conlleva a las medidas que se toman para dar ingreso al país a ciertos productos. Es decir, él lo explicaba muy bien. Si estos productos ya ingresan a países de primer mundo que tienen medidas, por ejemplo, Estados Unidos, la FDA, que tienen medidas bastante rigurosas para garantizar que es un buen producto, pues obviamente El Salvador también puede darle ingreso sin entrar o sin incurrir en un proceso burocrático que le dé largas al ingreso y que las personas vengan a sentir los beneficios hasta meses después cuando quizás la guerra ya se detuvo, Dios quiera. Entonces la idea es, o la medida es, que esto pueda ser de una manera más ágil y que no se lleve a cabo el proceso que actualmente se lleva, que podría ser un poco burocrático, engorroso, cuando se va a traer un nuevo producto. Ahora, habiendo hablado de las medidas más importantes en este breve espacio, creo yo que es importante también darle a conocer a la población salvadoreña ahora qué falta, qué toca, para que todo esto entre en vigencia. Y ahí entramos nosotros. ¿Cómo? Porque todas estas medidas van a ser llevadas a la Asamblea Legislativa, y nosotros ya fuimos convocados por el presidente de dicho órgano para sesionar el domingo a las 9:30 de la mañana. Este domingo. Este domingo. Porque esta es una medida, por supuesto, son unas medidas, por supuesto, de suma urgencia para la población. No son medidas que puedan esperar, no son medidas que estamos hablando de algo que la población no necesite ahorita, son medidas porque la población lo necesita ahorita, sobre todo en las próximas semanas cuando la situación podría empeorar. Entonces nosotros tenemos que tomar las medidas desde antes. Yo me acuerdo en la pandemia, y creo que todos nos acordamos, que antes que tuviéramos el primer caso en El Salvador de contagio por COVID-19, el presidente ya había puesto medidas en el país. Lo mismo pasa ahorita. Claro, los precios ya comenzaron a incrementar. Se podría decir que ya tenemos al primer paciente de COVID en cuanto a esta crisis económica aquí. Pero ya se tomaron medidas que ningún otro país está tomando. Entonces nosotros como Asamblea Legislativa también tenemos que poner nuestra parte. Como decía el diputado Soriano también, todo ciudadano tiene que poner de su parte, ya sea pagando la luz, ya sea siendo un poco más recatado con los gastos, etcétera, para poder tener una mejor calidad de vida en el mes y que no se vea tan afectado por los precios que han ido al alza de estos productos, pero el gobierno les va a ayudar y nosotros hacemos de nuestra parte también, como llegando a la plenaria, analizando estas medidas y, por supuesto, aprobándolas. Existen diferentes figuras que nos van a permitir dentro de la Asamblea Legislativa trabajar en un tan solo día para poder aprobar estas medidas y que la población se vea beneficiada a partir de la otra semana. Cuando son medidas transitorias, por ejemplo, el de los 3 meses, la medida primera y segunda de la que platicamos, del impuesto al Cotrans y el FEFE, que van a ser por 3 meses, es una medida transitoria y cuando son transitorias entran en vigencia el día de su publicación. Es decir, no hay que esperar como la mayoría de decretos que entre en vigencia 8 días después o tantos días después, sino que entra el mismo día. Entonces, esa es la parte que ya nos toca a nosotros desde la Asamblea Legislativa. Quiero interrumpirlos a esta hora de la noche porque se los dije hace un par de minutos, funcionarios del gobierno están reunidos con transportistas. En estos momentos estamos viendo a la comisionada Carolina Recinos que está dando declaraciones. Vamos a escuchar. Y nuestro compromiso es con la población. Vamos a construir esa hoja de ruta y estoy segura que por primera vez podemos tener medidas y podemos tener un transporte que satisfaga a la población salvadoreña. Y finalmente decirle, vamos a seguir trabajando porque el combustible sea más barato, aún en medio de esta crisis, tal y como lo anunció el presidente de la República el día de ayer. Vamos a seguir trabajando porque se cumplan esas 11 medidas que buscan también la calidad y cantidad exacta del combustible y del gas propano. No vamos a permitir abusos en la venta de combustible, no vamos a procurar que todas estas medidas lleguen en ahorro a la economía familiar, no vamos a permitir desabastecimientos y trataremos de estabilizar los precios de la canasta básica, al igual que la estabilización de los precios de la energía. Estamos trabajando, seguimos entregando ese doble subsidio a más del 60% de la población que consume
ese gas de 25 libras. Vamos a seguir trabajando por la reducción de los costos de logística, la reducción en los costos de producción y lo buscamos a través también de la exoneración de aranceles. Tal y como lo dijo el presidente, se van a presentar esas iniciativas de ley y lo va a explicar nuestro ministro de Hacienda. Pero estamos comprometidos con hacer cumplir esas medidas que tienen el objetivo central de beneficiar a la población salvadoreña, que es a la que nosotros nos debemos. Muchas gracias. Bien, entramos a la etapa de preguntas y respuestas. Tenemos una consulta con el periodista. Ahí estamos con las declaraciones precisamente de la comisionada Carolina Recinos, una conferencia de prensa que la acompaña, por supuesto, el secretario de prensa de la presidencia y, por supuesto, el ministro de Obras Públicas, además de otros funcionarios que están trabajando de forma articulada para garantizar que precisamente no afecte en ningún momento esta crisis el bolsillo de usted que nos está viendo y escuchando. Esto, ya lo decía el diputado diputado Soriano, va a llegar a la Asamblea Legislativa estas 11 iniciativas, pero aquí va mi pregunta: ¿qué hubiera pasado si se hubiera dado esta crisis? Y hablemos de casos hipotéticos, tengo pocos minutos, pero hablemos de casos hipotéticos. ¿Qué hubiera pasado si la Asamblea no estuviera conformada tal cual está? Bueno, vimos un escenario casi calcado cuando tuvimos la crisis por COVID a sus inicios. ¿Te acordás que el presidente pidió, casi rogándole a la Asamblea que aprobara las medidas? ¿Y qué hizo la oposición o en ese momento la conformación legislativa que había? Bueno, negarlas. ¿Qué hubiese pasado si tuviéramos el mismo escenario en la Asamblea Legislativa actualmente? La oposición hubiese aprovechado la oportunidad de negar cualquiera de esas medidas para impactar la imagen del gobierno. Eso es lo que hubiese pasado. Pero gracias a Dios el pueblo salvadoreño es sabio y escogió una asamblea totalmente diferente que le brinda gobernabilidad y honradez al presidente Nayib Bukele. Y eso es bien importante, porque nosotros estamos seguros que a la mayor brevedad vamos a aprobar esas medidas y las vamos a hacer una realidad para que los salvadoreños sean beneficiados y no se vean afectados por la crisis que ahorita estamos viviendo a nivel global. Creo que Dios permite todo a su tiempo. La bancada de Nuevas Ideas ha venido a darle este respiro al gobierno del presidente, al pueblo salvadoreño, para demostrar también que las cosas se pueden hacer bien. Cuando se trabaja por la gente, cuando se esfuerza y se pone toda tu energía en poder beneficiar a la gente directamente, se ven resultados de esta forma y que la población definitivamente lo valora. Acabamos de ver la encuesta del presidente, 85-87% de aprobación, casi llegando al tercer año de mandato. Ese es el resultado de un trabajo real, a conciencia y en definitiva hacia el pueblo salvadoreño. Por supuesto. Tengo pocos segundos, diputado Ayala. Entonces, todas estas peticiones, todas estas iniciativas llegarían a la Asamblea el domingo. Exactamente, el domingo. Y el domingo se convocó la sesión plenaria, así que ahí vamos a estar nosotros para apoyar todas estas medidas que son en beneficio de la población. Eso es lo más importante. Nosotros fuimos elegidos por la población para velar por sus intereses, para velar por sus beneficios, para estar luchando día con día para su bolsillo, en este caso. Para cualquier crisis que se venga en el país, nosotros estamos determinados en ayudar siempre a la población, ya sea domingo, lunes, martes o cualquier día de la semana. Así que estamos listos. Yo estoy seguro que también el diputado está listo para el domingo estar presente en la Asamblea Legislativa y espero también que toda la población esté viendo nuestro trabajo para garantizar y que ellos puedan ser garantes de todo lo que vamos a hacer para la población salvadoreña. Claro, y desde aquí también vamos a estar informando. Quiero agradecerles a ambos diputados. Diputado Soriano, gracias por su tiempo. No, gracias a ti por hacernos partícipes de este espacio. Que Dios bendiga al pueblo salvadoreño. Estén seguros que nosotros siempre vamos a estar trabajando de la mano del presidente para cuidar de ustedes. Para eso nos escogieron ustedes, para hacer un trabajo de verdad que los beneficie a ustedes. Y esa es la tarea que nosotros tenemos día con día. Diputado Ayala, gracias. No, muchísimas gracias, Armando, y gracias también a toda la población que nos permitió poder compartir todos estos temas de gran interés y estoy seguro que se van a ver beneficiados prontamente por todas estas medidas. Por supuesto. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño. No me quiero despedir sin antes
que veamos lo que publicó hace un par de segundos el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, refiriéndose precisamente a un tuit de una gremial de transportistas públicos de pasajeros donde dicen que son respetuosos de la tarifa autorizada por el gobierno. Y el presidente responde y dice, bueno, vamos a leer lo que dice precisamente esta gremial, donde habla: como gremial de transporte público de pasajeros somos respetuosos de las tarifas autorizadas por el gobierno, hemos girado instrucciones a los empleados, dice, respetar las normativas de transporte y cobrar el pasaje tal como lo ha autorizado el gobierno. Y el presidente dice, el gobierno está en toda la disposición de sentarse a trabajar con los transportistas para buscar las soluciones a los problemas del sector, que es precisamente lo que presentábamos hace un par de segundos cuando hablaba la comisionada Carolina Recinos. Pero el punto de partida debe ser el cobro exacto de la tarifa establecida, ni un centavo más. No jueguen con fuego, dice el presidente Nayib Bukele. Vamos a estarle dando seguimiento nosotros también como Noticiero El Salvador a todo lo que se venga. El fin de semana van a seguir las inspecciones, va a seguir todavía trabajando la Defensoría del Consumidor, además va a estar también el BMT en todas las unidades del transporte colectivo. Muy buenas noches, descansen.